Gloria a Dios. Saludos. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos de vuelta en la hora pastoral, en este nuevo podcast que hemos preparado para edificar a cada uno de ustedes. Bendiciones desde acá. Déjenos saber sus comentarios que son de gran importancia para nosotros. Bendiciones. Hoy hemos preparado un tema súper maravilloso, tan igual como los otros que hemos preparado semana tras semana. Hoy vamos a hablar del tema los beneficios de congregarse. Muy importante, beneficios del congregarse. Ese es nuestro tema en este podcast que hoy hemos preparado para ustedes. Para ello vamos a leer en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la palabra del Señor: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esa es palabra del Señor. Interesante, ¿no? La palabra del Dios Todopoderoso. También hay otras escrituras que nos habla de ir a la iglesia, como aquel salmo muy conocido que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus puertas con júbilo. Entonces la palabra del Señor nos invita a congregarnos, a ir al templo. Yo considero que es necesario porque ya cuando pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser cristianos, nuestra vida espiritual se desarrolla gran parte en la iglesia cuando nos congregamos. Y hoy en día tenemos la facilidad de congregarnos, de ir a la casa del Señor para adorarle, para bendecirle, para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Por eso la palabra pues nos dice no dejar de congregarse. Yo considero que es un privilegio poder ir a la iglesia, poder congregarnos, porque dice que allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Así que la iglesia o el templo es un lugar destinado para congregarse. Ese es el lugar que Dios ha colocado. Porque si analizamos por todas partes, hay templos, hay iglesias, pero cerca de usted, en el lugar que Dios le ha llamado, en el lugar que Dios ha escogido para usted, ese es el lugar. Esa es la iglesia, ese es el templo donde usted tiene que ir a recibir instrucción, oír la revelación de Dios, oír la palabra del Señor. Ese templo, ese lugar donde nos congregamos, es un lugar apropiado para ser instruido por la palabra del Señor. ¿Ok? Allí recibimos la doctrina, allí recibimos toda la edificación que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida personal a diario, cómo usted y cómo yo nos desarrollamos a diario en nuestra vida espiritual. Entonces, la iglesia, el templo que Dios ha escogido para usted, ese es el lugar donde usted va a crecer, donde usted se va a edificar espiritualmente. Y es un lugar muy interesante porque la iglesia se constituye en un refugio espiritual. ¿Ok? Yo sé que usted ha tenido esa experiencia de ir al templo y usted ya lo ve como un refugio espiritual, un lugar donde usted sabe que va y drena, un lugar donde usted se desahoga, donde usted adora, donde usted alaba a Dios, llora, confiesa, pide por sus necesidades. Entonces, la iglesia se constituye en un refugio espiritual. Qué lindo, ¿no? Y por eso los hombres que escribieron la palabra, los grandes hombres de Dios, le dieron importancia el ir a la iglesia, el congregarse, ¿ok? El mismo Pablo, el mismo Timoteo, Pedro, Juan, muchos de ellos escribieron acerca de lo importante que es congregarse. Ahora bien, surge una interrogante muy importante. Es un mandato, ¿ok? Del Señor. Entonces surge una interrogante. ¿Por qué
debemos congregarnos? ¿Por qué debemos congregarnos? En en este interrogante, entonces podemos explicarles, aclarar, clarificar por qué debemos de congregarnos. Primero, yo diría que es un mandato del Señor, ¿ok? Como los versículos que hemos leído en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice no dejar de congregarse. Entonces, se nos manda a todo lo contrario, a congregarnos. Se nos manda ir al templo, se nos manda ir a ese lugar de refugio, a ese lugar donde recibimos instrucción de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál o por qué surge ese interrogante? ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque es un mandato dado por el Señor, por los mismos apóstoles, por la misma palabra, por la revelación de Dios, por la dirección del Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a comprender de que cuando nos congregamos accedemos a los beneficios de ser plantados. O sea que cuando usted va al templo, cuando usted se congrega, cuando usted asume con responsabilidad el ir al templo, usted está asumiendo los beneficios que hay el congregarse. Esos beneficios que hay cuando usted y yo nos congregamos son muchos los beneficios, ¿ok? Fíjese que el salmista dice, porque allí es donde envía el Señor bendición. Un beneficio maravilloso es la bendición del Señor. Entonces, son beneficios que recibimos cuando nos congregamos, cuando estamos congregados en la palabra. Otro beneficio es que somos adiestrados en la palabra del Señor. Estamos siendo instruidos en la palabra del Señor. Antes yo no conocía nada del Señor, pero cuando ya fui al templo, cuando ya me congregué, fui instruido en la doctrina, en la santa palabra del Señor, y allí pude obtener conocimiento maravilloso de la palabra del Señor. Entonces, somos adiestrados. Otro beneficio es que somos equipados. ¿Ok? Así como el soldado cuando va al ejército recibe instrucción, recibe equipamiento, recibe un morral con armamento, en fin, un morral donde están todos los instructivos para ser un mejor soldado. Cuando vamos al templo, igual somos equipados para enfrentar cualquier situación en el mundo, somos equipados para atender cualquier emergencia espiritual en nuestra vida o los que están a nuestro alrededor. Cuando vamos a la iglesia vemos otro beneficio muy importante para servir. ¿Ok? Eso es un beneficio maravilloso. Aprendemos lo que es el servicio. Aprendemos lo que es servirle a los demás. Aprendemos el ejemplo que el Señor Jesús le dejó a los discípulos en algún momento cuando Jesús lavó los pies de cada uno de ellos. Y vemos que el Señor los instruyó allí también, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos congregamos aprendemos todo lo que es servicio, todo lo que tiene que ver con el servir al prójimo, a los demás. Cuando nos congregamos, igual entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es el hacer el propósito. Cuando usted se congrega, cuando yo voy al templo, entonces ahí vemos que hay un propósito muy claro, hay un propósito muy definido cuando vamos a la iglesia. Son beneficios, ¿no? Maravillosos. Por eso la palabra del Señor nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Hebreos 10:25. ¿Ok? Entonces, si la palabra nos dice no dejar de congregarse, es porque hay algo maravilloso el asistir a la iglesia. No como quizás algunos piensan de que es religión, de que están lavándole el cerebro a las personas. No, no, no. Cuando vamos al templo, somos edificados.
Por eso el salmista en el capítulo 24 dice que alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a entender y nos motiva que tenemos beneficios cuando nos congregamos. Entonces, hay razones importantes en el momento de congregarnos, ¿ok? Hay razones y de ello, pues quisiera hablarles de algunas de esas razones. Hay 4 muy importantes. Porque recuerde, ir al templo no es por ir solamente. Cuando vamos al templo hay beneficios. ¿Cuántos beneficios usted adquiere? Muchos, muchos. Pero yo le voy a hablar 4 nada más de esas razones importantes al momento de congregarnos. La primera razón es la presencia de Dios desciende. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Segunda razón, cuando usted va al templo, usted va a sentir que la presencia de Dios desciende. Y claro, el que no tiene el Señor en su corazón, no tiene el Espíritu de Dios y no conoce la palabra del Señor, va a preguntarse qué es eso de que Dios desciende. Pero déjeme decirle, tenemos la experiencia que cada domingo, cada día que vamos a la iglesia, desciende la presencia de Dios sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, desciende sobre todo nuestro ser, sobre el corazón, y allí, aleluya, hay cosas lindas y maravillosas, ¿no? Entonces desciende la presencia del Señor. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Mateo 18:20, dice, ahí estaré yo. Entonces, vemos que es la promesa de Dios. Dios se ha comprometido con nosotros, que solamente el hecho de haber 2 personas o 3 personas, allí dice, Él está con nosotros. Y hemos tenido esa experiencia, que solamente al haber 2 personas o 3 personas y uno comienza a adorar a Dios y sentimos la presencia del Señor. El Señor desciende. Cuanto más cuando el templo del Señor está lleno, hay 300 y 400 personas adorando y glorificando con cánticos espirituales y con toda la disposición de nuestro corazón, pues allí desciende la palabra del Señor, que eso fue lo que dijo el salmista, ¿no? Porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Así que el hecho de no congregarnos, estamos limitando la esencia del Señor. Es como ser un poco egoísta, ¿no? El día que usted no se congrega, usted está limitando la presencia del Señor. Y yo creo que no podemos ser egoístas. Yo creo que uno de los beneficios de ir al templo es personalmente uno se beneficia. Uno obtiene la bendición de Dios. Y el día que no vamos o el día que dejamos de congregarnos, el día que no le adoramos, ya pues estamos limitando el mover de Dios en nuestra vida, perdemos nuestro norte, perdemos el camino, dejamos de estar claro en lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Así que el dejar de congregarnos, quien pierde es usted. El día que usted deja de congregarse, usted es el que va a desmayar espiritualmente. Y esta razón, esta primera razón tiene que ver con el Señor, ¿ok? Con Dios. Son razones muy importantes, porque fíjese que la primera nos dice que Él desciende. Quiere decir que usted y yo recibimos la presencia del Señor. Tiene que ver con Dios. Porque Dios se compromete donde hay 2 o 3. Y donde hay 2 o 3, Dios está allí presente. Y Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sentir la presencia del Señor no tiene comparación con otro placer en la tierra. No tiene comparación con nada en la tierra. Entonces, esta razón tiene que ver con Dios. Primera razón, Dios desciende. Así que debemos reconocer su grandeza. Todo se lo debemos a Él.
¿ok? Todo se lo debemos a Él, porque Él tiene la disposición de tratar con nosotros. Él tiene la disposición de hablar con nosotros. Y esta primera tiene que ver con Dios, con sus bendiciones, con su misericordia. Y déjeme decirle, como es la primera y está comprometido Dios, trae grandes resultados, trae grandes beneficios. Así que, amado amigo, amado hermano, si en algún momento usted ha olvidado congregarse o se ha apartado de la iglesia, déjeme decirle, el Señor espera por usted. Porque si usted deja de congregarse, usted es el que va a desmayar, usted es el que va a perder, usted es el que va a perder la gracia, la misericordia del Señor. Entonces, esto tiene que ver primero con Dios, porque son beneficios, son resultados maravillosos de parte del Señor para nosotros cuando nos congregamos. ¿Qué entendemos en este primer beneficio? Que Dios está comprometido con nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Entrar por sus puertas, por sus atrios, con acción de gracia, con cánticos de júbilo. Entonces, la palabra del Señor nos manda a congregarnos, pero el Señor, Él está comprometido en la congregación de nosotros. Él está comprometido que cada vez que usted va al templo, Él está allí presente, Él se hace presente. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le parece? Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Ahora bien, el segundo beneficio, podríamos decir también el segundo propósito, ¿ok? El segundo resultado cuando vamos a la iglesia. La primera es que Dios desciende. La segunda es que hay muchas cosas que se desarrollan en nuestras vidas. Debe decirle que el hecho no es solamente ir a la iglesia, sino que hay muchas cosas que comienzan a desarrollarse en nuestra vida, tales como los dones que nos da Dios, los talentos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces comienza a haber una serie de desarrollo en nuestra vida que uno dice, pero yo no sabía que tenía eso en mi vida. Claro, porque nunca lo había indagado, nunca había investigado sobre ello. Pero cuando vamos a la iglesia, entonces se desarrollan cosas maravillosas en nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Si asistimos a la iglesia, hay mayor conocimiento, ¿ok? Hay mayor desarrollo espiritual. No es igual una persona que no va a la iglesia a una que va a la iglesia. Debe decirle, una persona que no va a la iglesia está atribulada, está angustiada, no tiene en qué confiar, no tiene en quién desahogarse espiritualmente. Pero una persona que va a la iglesia, mire, está el Señor, está el Espíritu de Dios. Aparte del Señor están los hermanos, están los líderes, están los pastores. Hay manos amigas que se extienden para ayudar a esa persona. Entonces, cuando asistimos a la iglesia, hay conocimiento, hay un desarrollo pleno de las bendiciones del Señor y la comunión nos lleva a conocer y amar a otras personas. En este segundo beneficio me gusta mucho porque se desarrollan muchas cosas. Usted como ser humano tiene una serie de talentos naturales, ¿ok? Quizás el canto, la música, la danza, el dirigir, el liderar, en fin, muchos, pero usted no sabe que lo tiene. Pero cuando usted llega a la iglesia, usted comienza a sentir que usted desea hacer algo a favor de la obra del Señor. Y eso tiene que ver con los dones, con ese deseo que usted tiene personalmente. Ahora bien, eso lo podemos acompañar con lo que Dios da, los dones, fe, sanidades, milagros, interpretación de lenguas, profecías, etcétera, etcétera. Entonces, esos dones naturales y esos dones espirituales los podemos unir, ¿ok? Los podemos unir. Y si hay un ministerio, igual lo unimos.
Recordando que hay 5 ministerios, ¿no? El pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol y el maestro. Son 5 ministerios. Entonces, si unimos, oiga bien, si unimos dones naturales, si unimos dones espirituales, si unimos los frutos del Espíritu Santo y unimos un ministerio, ¿qué puede salir de esa persona? ¡Wow! Alguien, ¿verdad? Sumamente poderoso en el Señor. Qué lindo, ¿no? Entonces, son beneficios. Entonces, este segundo, o este este segundo beneficio, pues dice que hay muchas cosas que desarrollar. Usted quiere desarrollar todo eso que usted tiene, ese potencial, congrégase, póngase en las manos de Dios, póngase a la disposición de sus pastores, de sus líderes, y verá que usted también será un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Qué lindo, qué lindo. Entonces, cuando nos congregamos, viene a desarrollarse una comunión. Conocemos gente nueva, conocemos hombres nuevos, mujeres nuevas, y entramos en una relación de amistad, de hermandad, de comunión. Y ahí entonces nos interesamos los unos por los otros, oramos los unos por los otros. ¿Me entiende? Entonces, la comunión nos lleva a conocer y amar a otras personas. Me gusta este segundo, ¿no? Beneficio cuando usted va al templo, cuando usted se congrega. Por eso es que hay alguien interesado que tú no te congregues, porque el día que tú no te congregues, pierdes totalmente. No hay dones, no hay talento, no hay un desarrollo espiritual, no conoces nuevas personas, no adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, que tú dejes de congregarse. Y por eso el apóstol Pablo lo alertó en la palabra. Dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios que tú no te dejas de congregar. Yo nunca me he dejado de congregar. En casi 50 años congregándome. ¿Qué les parece? Casi 50 años adorando a Dios, glorificando. Y déjeme decir, cada día, cada semana, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, porque cuando voy al templo y adoro a Dios, Él desciende. Cuando voy al templo hay comunión, hay algo lindo, hay algo hermoso en la comunión. Cuando nos congregamos, se desarrolla algo espiritual. Número 3, vamos a decir, tercer beneficio, ¿ok? Que se desarrolla, es que en este tercero es que hay algo muy importante, la autoridad espiritual. Eso es muy importante. Cuando nos congregamos, se desarrolla en usted una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual nos reviste. Esa autoridad espiritual nos lleva a resistir al enemigo, nos lleva a resistir las tentaciones. Por eso la palabra dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra legiones, contra demonios. Pero cuando nos congregamos, estamos revestidos. Cuando nos congregamos, hay autoridad espiritual. No es lo mismo que usted le diga, ¿tú te congregas? No. ¿Y tú te congregas? Sí. Entonces, cuando uno sabe que hay alguien que se está congregando, está en comunión. Está lejos de las tinieblas, está en plena obediencia, está en pleno desarrollo, crecimiento espiritual. En cambio, a una persona que no se congrega, no tiene fuerza. Entonces vale la pena congregarse, ¿ok? Porque hay autoridad espiritual. Entonces, este tercer principio o este tercer beneficio dice que hay autoridad espiritual. Así que cuando nos congreguemos o cuando usted se congrega, aprendemos sobre la autoridad espiritual. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 2. El libro de los Hebreos 13:17, pues allí conseguimos todo lo relacionado a lo que es obedecer, a lo que es congregarnos, a lo que es estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Obedecemos a nuestras autoridades espirituales. Mire, uno de los beneficios, aparte de lo que les he dicho, es que aprendemos a obedecer.
Aprendemos a sujetarnos, porque antes éramos indómitos, antes éramos personas que no nos sujetábamos, éramos como un caballo sin freno, como un barco a la deriva, sin timón. Pero cuando nos congregamos, conocemos lo que es la autoridad, conocemos lo que es estar bajo cobertura, conocemos lo que es estar bajo el gobierno espiritual del Espíritu de Dios. Entonces entendemos lo importante que son o lo que es la autoridad espiritual, porque cuando no nos congregamos andamos desbocados, cuando no nos congregamos hacemos lo que nos da la gana, pero cuando nos congregamos, hay palabra, hay bendición, hay autoridad, y eso, de eso se trata este segundo, ¿no? Dice que hay autoridad espiritual. Dice la Biblia que el Señor estableció la iglesia y estableció las autoridades espirituales. Déjeme decirle, antes no había iglesia, antes habían templos, sinagogas, y los que lograban entrar al templo, a la sinagoga, eran muy pocos. Pero hoy en día, todos tenemos derecho a entrar al templo. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, diciendo entrada libre. ¿Qué le parece? Ahora usted y yo tenemos entrada libre ante la presencia de Dios. Usted directamente. Antes se necesitaba un sacerdote. Antes necesitamos hacer un sacrificio. Antes necesitamos un intermediario, pero ahora dice la Biblia, Cristo murió en la cruz del Calvario de una vez por todas para que usted y yo tengamos entrada libre a la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces el Señor estableció la iglesia, el Señor estableció las autoridades, y esto nos indica que el congregarnos, cuando usted se congrega, usted está bajo autoridad espiritual, usted está bajo autoridad pastoral, usted está bajo autoridad de un líder, porque nos congregamos. Eso era antes que decíamos, yo no me sujeto a hombre. Hoy tenemos que sujetarnos. Hoy tenemos que entrar en obediencia. ¿Me entiende? Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque ellos velan por nosotros, dice la palabra del Señor. Entonces nos indica que cuando usted se congrega, uno de los beneficios es que usted entra en obediencia. Si usted es evangélico, usted es cristiano, usted lee la Biblia y no se congrega, no está haciendo nada, mi hermano. Yo me atrevo a decir que un 50% de la vida espiritual de un creyente es el congregarse. O cuidado si no más, porque la otra parte la tenemos nosotros en nuestra vida personal, devocional, cuando oramos. Pero cuando vamos a la iglesia, mire, quizá usted pueda pasar una semana sin leer la Biblia y sin orar, pero cuando usted va al templo y cuando usted va a la iglesia y comienzan a saludarlo y comienzan a abrazarlo y comienzan a adorar a Dios y la palabra, usted, wow, se levanta empoderado en la presencia del Dios Todopoderoso. Usted se levanta en la comunión, ¿ok? Entonces, este tercer aspecto nos dice que es la comunión con otros creyentes. Aprendemos. Yo creo que cuando hay comunión con otros creyentes, se va el egoísmo. Porque antes éramos solos, ¿verdad? O era una familia sola. Pero cuando ya pertenecemos a un templo, pertenecemos a una iglesia, que entramos en obediencia, entonces entramos en comunión con otros creyentes. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos habla de lo que es la comunión. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9 al 10, nos habla de lo que es la comunión. Comunión de estar relacionados, unidos los unos con los otros. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si usted y yo estamos unidos los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, aprendemos lo que es la comunión, ¿ok? Y el Señor nos llama a comunión y a perseverar los unos de los otros. Ahí entonces entramos en armonía, en coinonía, en comunión, ¿ok? Entonces el Señor nos crió y el ser humano fue creado para estar en comunión,
para estar unido. ¿Ok? El hombre fue creado con ese fin. Así que hay cosas que aplican cuando nos congregamos y hay cosas que aplican cuando no nos congregamos. Y son más las cosas lindas que aplican cuando nos congregamos que las negativas cuando no nos congregamos. Y de usted depende. Fíjese que cuando nos congregamos hay comunión. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe lo que es estar en comunión? Eso es maravilloso. Cuando nos congregamos, compartimos. Hay un compartir. Otra cosa que aplica es que hay perseverancia. Otra cosa que aplica es honra a Dios. Usted cuando se congrega, usted aprende a honrar a Dios. Honramos a Dios de muchas maneras, el congregarnos, el adorarlo, en la obediencia, cuando damos nuestras ofrendas, cuando estamos en comunión los unos con los otros. Entonces, ahí estamos honrando al Dios Todopoderoso. Y número 4, ok, de los beneficios, de lo que aplican para cuando nos congregamos. Número 4, cuando nos congregamos, podemos desarrollar los dones, los talentos, los ministerios y el liderazgo. Son muchas las cosas que obtenemos cuando nos congregamos. Oiga bien, allí aparecen, o yo solamente tengo 4 cosas que se desarrollan, ¿no? Dice los dones. Eso es muy importante. Los talentos, los ministerios y el liderazgo. Cuando nos congregamos, aprendemos a desarrollar todas estas cosas que son sumamente maravillosas. Podríamos decir, son herramientas. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 14, versículo 4 al 5. Entonces, son muchas las cosas que se pierden cuando dejamos de congregarnos. Yo conozco personas que han dejado de congregarse y se extravían totalmente. Pierden su rumbo, pierden su norte, pierden las bendiciones de Dios. ¿A cambio de qué? Ay, ay, ay. ¿A cambio de qué? Usted deja de congregarse. Yo puedo decirle en este momento con mi corazón en la mano, debes congregarte, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios diseñó la iglesia. Él estableció la iglesia para que te congregues. Por el diseño del Señor, nosotros necesitamos entonces la iglesia. Si el Señor diseñó que usted y yo no podemos estar solos, que necesitamos la comunión, entonces Él diseñó la iglesia para que estemos en comunión los unos con los otros. Quiere decir que necesitamos la iglesia, amado amigo, amado hermano, necesitamos congregarnos, necesitamos la iglesia, necesitamos ir a ese lugar donde el Señor envía bendición y vida eterna. Pero déjeme decirle, hay muchos argumentos para no congregarse. Hay muchos argumentos para no ir a la iglesia. Y quizás usted los conoce. Puedo mencionar algunos. Uno muy común que por las redes sociales cada rato lo ponen. Dicen, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Qué tremendo. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Dicen algunos, ¿verdad? ¿Hasta dónde será verdad? Yo creo que como seres humanos, en todo lugar donde usted haya, hay hipócritas. Otros dicen, yo ando buscando la iglesia perfecta. Ay, 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 ruega por él. Déjeme decirle que iglesia perfecta acá en la tierra, no. Porque mientras estemos acá en la tierra, somos seres humanos comunes y corrientes. Fallamos. Entonces no hay iglesia perfecta. Un día seremos perfectos cuando entremos al reino de los cielos. Son argumentos, ¿no? Y así cualquier cantidad de argumentos. No voy a la iglesia porque no me saludaron. No voy a la iglesia por esto. No voy a la iglesia por otro. Entonces son muchos los argumentos para no congregarse.
Pero ¿por qué no cambiar esos argumentos negativos por algo positivo? Voy a la iglesia porque me saludaron, voy a la iglesia por esto, y voy a la iglesia porque me encanta la adoración, glorificar a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de cortar con esos argumentos negativos. Vuelva a la iglesia, vuelva al templo, no deje de congregarse, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Ese versículo que leímos al principio, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, se lo dejo hoy a usted, amado hermano, amado amigo. Ese lugar establecido, sea grande, sea pequeño, congrégase. Sea en el barrio, sea en la urbanización, vaya y congrégase. Permita que el Espíritu de Dios le guíe y le moldee para toda buena obra. Sobre esto se trata el tema de hoy, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Este podcast lo hemos hecho y lo hemos titulado Beneficios de congregarnos. Son muchos los beneficios. Déjeme decirle, tengo casi 50 años congregándome y a mí nunca me han hecho daño. Si me he conseguido con personas con problemas, pero lo he sabido atender. Quizás me he conseguido con personas, sí, con hipócritas, como algunos dicen, pero lo he sabido. Pero eso no me ha sacado a mí del templo, eso no me ha sacado a mí del propósito. Me he conseguido con personas que son mentirosas, sí, pero eso no me ha sacado a mí del templo, porque yo no voy por esa persona, no, yo voy porque tengo en mi corazón al Señor y necesito adorarle, glorificarle. Si me he conseguido con personas que están equivocadas, yo no debo asumir esa equivocación, yo debo mejorar. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo dice, cambia tu manera, para que cambie tu manera de vivir. Si cambiamos nuestra forma de ser, cambiará nuestra manera de vivir. Entonces, la iglesia cambia y transforma al ser humano a través del Espíritu Santo, a través de la doctrina, a través de la palabra del Señor. Así que desde aquí, amado hermano, me gustaría en este momento hacer una oración para que usted de aquí en adelante comience a congregarse, ser fiel a Dios, andar en obediencia, desarrollar los dones, desarrollar los talentos y que el Espíritu de Dios descienda sobre tu vida cada vez que te congregues. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por estos hombres y mujeres que son fieles, que se congregan. Y por aquellos que han dejado de congregarse, Señor, levántalos, restáurales, llámales, dale una nueva oportunidad para que vuelvan al gozo de la salvación, el congregarse y adorar tu nombre. Gracias. Desde acá te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Beneficios del congregarse. Amados hermanos, amados amigos, gracias. Déjenos sus comentarios. Cada semana están llegando comentarios, le estamos respondiendo, le estamos dando gracias a Dios por sus comentarios muy positivos, muy lindos. Así que déjenos su comentario. Desde acá su pastor, amigo Miguel Aparicio, le saluda en la hora pastoral a través de este podcast. Bendiciones, que Dios le bendiga poderosamente.